Vamos a hablar de uno de los mejores secretos guardados de la historia y del misterio. ¿Cuál es? ¿La existencia de los alienígenas? No, mucho más allá. La programación mental alienígena y la militar que se realiza sobre ciertos segmentos o personas de la población. No se trata de la existencia de los ovnis y los alienígenas, sino de la influencia en la mente de este tipo de seres sobre ciertos segmentos de la población. Flipante, ¿verdad? Muchas personas son afectadas por este fenómeno. Muchas lo barruntan, se lo preguntan, lo intuyen, pero no lo saben. Hoy muchas claves. Si quiere acceder a conocimiento secreto oculto, quédese conmigo y dentro vídeo. ¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Parejo. Muchas gracias a todos los amigos del canal. Vamos a hablar de un tema alucinante y es la programación mental que sufren muchas personas abducidas, evidentemente por extraterrestres o lo que a mí me gusta llamar mejor alienígenas. Llámanlos como queráis, pero son entidades exógenas no humanas, no pertenecientes a la Tierra o más aún, no pertenecientes totalmente a nuestra realidad. También puede existir la programación mental por parte del MILAB, Military Abduction en inglés, el proyecto MILAB. ¿Por qué los militares iban a abducir a personas y programarlas como los alienígenas? En realidad es porque intentan hacer un seguimiento de lo que han revelado o contado los abducidos y ver si esas entidades con las que tienen algunos tratos o pactos van cumpliendo la agenda o tienen salidas de pata de banco o un espionaje en toda regla. Bien, ¿por qué estoy haciendo este programa? Porque todo el mundo habla de que en 2025 vendrá el Blue Beam, la invasión, la falsa invasión. Se ha terminado el año 2024 con la narrativa de los drones sobre Nueva Jersey y realmente lo que voy a explicar aprovechará siempre para todos los años. Y es fruto, esto que voy a contar, de investigaciones de una década y muchos relatos de muchísimas personas a nivel de Europa y a nivel de Estados Unidos, donde el fenómeno alienígena parece tener mayor virulencia y haber más afectados en Estados Unidos. No obstante, existen personas programadas mentales en España sin duda y abducciones en España. Depende del tipo de persona, depende de la zona donde vivan, son muchas las cuestiones. Pero si usted es uno de ellos o conoce a alguien que pudiera ser abducido y programado mentalmente, quédese a ver este vídeo porque daré claves para desprogramarse, para que no le pase más en la medida de lo posible y que tengamos libertad. Porque esta programación va buscando el seguimiento o espionaje y el cumplimiento de una agenda para este mundo que no es la nuestra y que no es humana. Esta programación mental, aunque en España puede ser residual, es un problema para muchas personas en Estados Unidos. Para abducidos y para contactados. Hay personas abducidas que no lo recuerdan y ciertos contactados con entidades alienígenas. Hay casos de contactados que también sufren esta programación mental. ¿Qué es la programación mental? La programación mental, o el MK Ultra, como se conoce en divulgaciones modernas, la gente lo ve como algo extremo. Como Britney Spears, que se volvió loca y le comieron el tarro y le borran la mente y te insertan otra personalidad. Es decir, te borran la memoria, te reescriben la personalidad como un droide y te convierten en un Lee Harvey Oswald o un candidato manchuriano, que es una especie de persona lobotomizada. Debo matar a la reina. La programación mental no es eso, de convertir a una persona en un asesino borrándole la personalidad. Puede pasar, son programas de creación de asesinos militares, pero la programación mental alienígena y MILAB, Military Abduction, es algo todavía mucho más sutil y más difícil de detectar. ¿A quién se hace la programación mental alienígena? Se hace a personas que son de interés, en inglés person of interest, que se llaman personas de interés para las agendas alienígenas. Existen diferentes grupos o facciones y también para el cumplimiento de agendas militares en la sombra o del gobierno en la sombra o la facción militar del shadow government de este planeta. Usted podría ser una persona programada mentalmente abducida.
¿Cómo se produce la programación mental? Se puede producir de varias maneras. En primer lugar, es posible que te abduzcan unas horas después de irte a la cama. Una vez que estás en la cama, durante la abducción, ya se produzca por facciones alienígenas o por militares que proceden de bases subterráneas como la de Dulce que he hablado, o el Área 51, estas son las DUM Bases, sería Deep Underground Military Bases. Aquí hay una serie de militares que son humanos y otros son humanos hibridados con alienígenas tras experimentos de cibergenética que son como una especie de sociedad aparte, a caballo entre nuestra civilización y la de los aliens por los tratos que tienen. Pueden ambos realizar abducciones durante el sueño. ¿Cómo lo harían con el sujeto? Poniendo al sujeto en un trance profundo, de manera verbal, telepática, y visualmente te dan órdenes hipnóticas. Es decir, el sujeto está en trance y de manera verbal, por telepatía, o visualmente con ciertas tecnologías de pantalla, como un método Ludovico, te dan una orden hipnótica. ¿Por qué es hipnótica? Porque estás en trance, no estás en la vigilia, estás en un sueño. También en algunos casos se podía utilizar trauma y tortura para mayor efecto. El trauma o la tortura, es literalmente el método Ludovico que nos enseñó Stanley Kubrick en su película La Naranja Mecánica. Bien, después de esta operación, el recuerdo consciente de la experiencia se suprime de esta programación, pero el daño subconsciente persiste. Todas las ideas e imágenes traumáticas que le hayan metido al individuo persisten de una manera subconsciente pero no consciente. El daño está hecho a un nivel profundo que no se ve. El hecho de estar con el aparato, las luces y los telépatas dándote la vara mental se suprime de la memoria. Otra posibilidad o otra forma de hacerlo es recibir una visita nocturna de uno o más alienígena. Y en algunos casos también se puede mandar, porque hay una especie de colaboración o simbiosis, algún tipo de entidad demoníaca desencarnada. En este caso, una vez que se recibe esta visita, una persona puede estar dormida durante un tiempo, soñando de manera inconsciente. Esta persona nunca abandona la cama, no se lo lleva físicamente. Se puede recibir estas ideas telepáticas sin dejar la cama, de manera que el subconsciente, al estar durmiendo, sí queda abierto de par en par. La entidad de que se trate, alienígena o inmaterial, utiliza órdenes verbales y o telepáticas para hablar con tu subconsciente e inculcarte órdenes hipnóticas. Tus cuerpos sutiles o energéticos, cuerpo astral y etérico, pueden ser alterados durante este tiempo simultáneamente con energías tóxicas oscuras, en el caso de los sabotadores demoníacos. Se puede recordar eventualmente como algún tipo de sueño raro o pesado. Es decir, la entidad te suministra órdenes verbales o telepáticas para hablar con tu subconsciente y darte órdenes hipnóticas. Ahora veremos para qué. Otra posibilidad es que seas implantado con la manipulación mental cuando estás dormido y soñando. Cuando estás dormido y soñando es posible que tengas preinstalado un implante que fue implantado durante una abducción previa. Normalmente esto de los implantes se relaciona con la abducción MILAB, el Military Abduction. Los implantes, que son tecnología exótica igualmente, se utilizan para la transmisión remota de guiones hipnóticos, ya sea a través de voces, textos o un código Morse, que requiere que tu subconsciente haya sido programado para entenderlo. Es decir, de algún modo utilizan a personas como una especie de ordenador, y si tiene un implante previo, este implante es el receptor de voces, textos o códigos Morse. Pi, 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 pi. ¿Y cómo se entiende el Morse? Porque previamente se le ha suministrado las informaciones o los algoritmos para poder decodificarlo. Está cargado el implante con esa información y la capacidad de decodificación. Esta transmisión de datos hacia el implante del abducido preinstalado puede correr a cargo de una inteligencia artificial o de un agente que esté vivo. Un agente que esté vivo sería como los Precoq de Minority Report. Estaría esta persona, digamos, una persona retransmitiendo un agente psíquico militar, una especie de doctor extraño militar negativo, estaría intentando mandar estas ideas telepáticamente. Una persona que esté soñando, evidentemente, está con la conciencia apartada, distraída en el mundo de la segunda atención. La transmisión remota está recitando todo el rato un guión hipnótico que se ejecuta en segundo plano
e instala comandos en el subconsciente del implantado. Es posible que muchas personas experimenten sueños sospechosos o ninguno, y tras estas operaciones se despierte uno por la mañana con esos comandos profundamente instalados en el subconsciente, y solamente habrá sueños sospechosos. Yo he llegado a soñar, por ejemplo, que estoy como en el estadio Bernabéu y llego como una especie de tribunal médico donde estaba Cristiano Ronaldo en una máquina así en calzoncillos estos fuertes haciéndole como una prueba, ¿no? Y luego me tocaba a mí el turno. Flipante, ¿no? Por ejemplo, yo he llegado a soñar esto. Personalmente creo que no soy abducido, sinceramente. Nunca puedo decir de este agua no beberé. Me he enfrentado al mundo paranormal, a otro tipo de jerarquía del bajo astral por zonas donde he vivido, zonas de Córdoba donde he vivido durante un tiempo, pero creo que esto, aunque lo he soñado, es posible que este tipo de instrucciones a veces se realicen de forma general por segmentos de población o quien pueda decodificarlo, ¿de acuerdo? Pero no creo que sea yo de los casos más agresivos, especialmente viviendo en España. Pero todo esto estoy diciendo, nadie está exento que le pueda pasar, y aunque pasa a menor escala en España que en Estados Unidos, es bueno que tengáis esta información porque puede marcar la diferencia en la influencia que tienen estos seres sobre los seres humanos. Bien. Aparte de los sueños raros, como verme en un ambiente tecnológico, unas pruebas médicas o algún tribunal o algo así, ¿qué más puedo sospechar de que me han implantado comandos y manipulado la mente? Ahora veremos con qué fines. Es posible que, siendo abducido o visitado, uno se despierte, esto es un clásico, con marcas anómalas en el cuerpo, arañazos, moratones, cortes, quemaduras o dolores que no se pueden explicar. Durante muchísimos años me han mandado fotos como de una marca de una mano. Yo me he despertado muchas veces con arañazos cuando vivía en un sitio bastante inadecuado, muchos arañazos en la espalda, y realmente creo que se puede hacer la operación con los cuerpos sutiles sin portar el cuerpo físico. De algún modo se somatiza el estrés sufrido al cuerpo físico. El estrés sufrido, los cuerpos energéticos o el maltrato sufrido pasa al cuerpo físico. Creo que podría funcionar así. Evidentemente, según el tipo de jerarquía que se ocupe de esta operación, se pueden generar daños físicos debido a los procedimientos médicos, sesiones de entrenamiento y de implantación o tortura sufrida durante una abducción, que pueden producirse durante estas visitas nocturnas. También en el caso de ciertos moratones, es posible que sean consecuencia de daños telequinéticos en los tejidos causados por un ser psíquico, físico o no físico. Podría ser una persona viva o podría no ser una persona viva. Bien, ¿qué ocurre a continuación? Las personas implantadas, ¿qué les pasa? ¿Cuál es el efecto que se produce en sus vidas? Pues puede producirse varios efectos en función del objetivo pretendido, porque aquí no se da puntada sin hilo. Puede que se produzcan varias de estas situaciones. El efecto inmediato es que el individuo implantado se siente separado de su mentalidad, separado de su vibración, de su actitud, de sus objetivos vitales o de los intereses que tenía para realizar la noche anterior. Es decir, estoy desplazado de mi mente, de mi vibración, de mi actitud, de mis objetivos y de mis intereses que tenía al acostarme. Es como si durante la noche se hubiera producido un sueño muy profundo y la noche anterior parecía que no era ayer, sino que ha pasado mucho tiempo de una noche a otra. Cuando la persona ha sido implantada con estas órdenes telepáticas, esta persona se siente separado de sí misma y tiene una compulsión a realizar alguno de estos comportamientos. En primer lugar, se ve compelido a hacer algo sospechoso. Esto es porque se activan órdenes posipnóticas y empieza a perseguir distracciones, obsesiones o tener una fijación con una persona que te perjudica, ¿vale? Es decir, uno de los resultados es distraerte del objetivo, obsesionarte con algo o con alguien que en realidad te perjudica. Se puede ver como Mercurio retrógrado, que el pasado me esté acordando de lo que me hicieron y tal, pero es posible que te hayan implantado algo para que te quedes o que vuelvas a envenenarte contra la persona que te hizo no sé qué y te metes en el bucle, mira esto, pum, y todo parte de un comando posipnótico durante el sueño. Otro de los efectos de esta separación de tu vibración y de tu ser y de tu objetivo es
sentirte mentalmente apagado, en blanco e incapaz de realizar muchas funciones de las previstas, ¿vale? Es decir, estoy mentalmente frito, off, cao, energy out. En tercer lugar, es posible sentir una aversión inusual hacia lo que estabas planificando, pensando o sintiendo antes. Es decir, yo estaba haciendo algo, o estaba sintiendo algo, o pensando algo, pensamientos, emociones y acciones, y sobre todo eso le cojo tirria o le cojo manía de buena a primera. En este sentido, cogerle aversión a algo que sentías o a alguien, o el sentimiento por alguien, estaría de lleno en lo que se conoce por Yves Laurent como el love bite o el bocado de amor. Interferencia en las relaciones amorosas por parte de otras entidades, intentan destruir el amor, ¿vale? Bien. En siguiente lugar, es posible que en lugar de sentirte separado, te sientas desconcertado. Es decir, no una sensación totalmente de separación, pero a la mañana siguiente estás desconcertado. Eso sí, estás desconcertado, pero no quieres darle importancia, porque ¿a quién se le va a contar que tenía un sueño raro, o hay algo que ha pasado, o me han manipulado durante el sueño? Es absurdo, no se lo vas a contar a nadie. Una persona manipulada se puede sentir desconcertada sin darle importancia. Y lo que ocurre es que tras varios días se produce un evento en la vida, un drama, una interrupción improbable, una especie de psicodrama o de pelea o de malentendido que no tenía muchas probabilidades de ocurrir, pero que sin embargo sucede de buenas a primeras. En este momento, en un momento crítico, cuando uno tendría que, en un momento de confusión, de que se forma el taco, cuando una persona tendría que ser exquisita con sus palabras y con sus acciones, se activa un detonante y un fuerte impulso subconsciente te obliga a pensar, sentir, decidir y actuar de una manera determinada e inapropiada. Esta estrategia ya se ha explicado previamente en el canal. Se trata de una programación poshipnótica para que en un evento que se va a producir días más tarde, y de algún modo las jerarquías alienígenas podrían asomarse a verlo, que tengas una expresión desafortunada. Esta expresión desafortunada o comportamiento desafortunado o cabrearte demasiado ante una situación que tampoco dependía de ti, pero que se orquesta de algún modo, aparece, hace que pierdas amistades, relaciones, contactos profesionales o incluso relaciones con otros compañeros. En el caso de la divulgación, creo que hay comentarios desafortunados o actuaciones desafortunadas que podría tener alguna persona con otra por sin querer, y el otro se cabrea más de la cuenta, precisamente por este tipo de programaciones poshipnóticas o de implantaciones durante el sueño. Es una forma de alterar el curso normal de las divulgaciones y la colaboración entre personas. Imaginaros tratos profesionales o acuerdos comerciales de personas que pueden hacer algo por los demás para que la gente tenga mejor salud, coma mejor o pague menos por la energía, entre otras cosas. Bien, esto ya fue explicado previamente en el canal, el tema de que te preparen para que saltes desafortunadamente días más tarde. Pero es posible también que exista la implantación o la manipulación mental alienígena para que preparar al individuo para que responda positivamente a un evento que se va a producir días más tarde. No para que salte negativamente, sino para que lo acepte positivamente. Voy a poner un ejemplo. Yo normalmente no suelo ir o no patrocino sesiones de contactismo o vamos al campo a ver luces. Es posible que las personas que acudan al campo a invocar o ver luces, es posible que estén previamente preparadas o manipuladas o sugestionadas previamente a ese evento para que respondan positivamente a ver bolas de luz, de tal manera que se convierten en patrocinadores de agendas alienígenas, porque hemos visto unas bolas de luz de los hermanos de luz que vienen a ayudarnos y a darnos luz, ¿vale? Por ejemplo, Es decir, te pueden dar ese impulso de acéptalo, que son tus hermanos, por ejemplo, y ya vienes preparado de antes para aceptar eso que se ha visto. Este reconocimiento o este sentimiento de reconocimiento de son mis hermanos mayores y lo he sentido, vienen para ayudar, puede que sea un empujoncito implantado previamente por esta manipulación mental. Sería posible, como existen algunos relatos, que cuando se vean implicados algunas personas en estos avistamientos, sesiones de contactismo en el campo, etcétera,
pueda saltarle la imagen de extraterrestres benévolos o ayudando. Ven que hacen el bien. Son flashazos que reciben en su mente, pero que podrían ser fruto de implantaciones previas. Bien, son así de retorcidos esta jerarquía. De esta manera es posible que se granjeen la amistad de personas, de seguir o patrocinar agendas alienígenas que no son las mejores para el ser humano, pero ellos actúan creyendo que son buenas. Se convierten en cómplices de agendas negativas alienígenas, pero creyendo que actúan en lo correcto. De esta manera podemos convenir que nuestro subconsciente es una puerta trasera, es un backdoor, que haya visto Matrix, son unas puertas traseras, un backdoors en programación informática, a través de los cuales pueden ser instalados programas y también entidades. De hecho, hay ciertas entidades energéticas que funcionan en la práctica como programas informáticos. Estas implantaciones o esta tecnología energética de implantación de ideas funciona como tecnología a un nivel no físico. Trataría de sesgar nuestro pensamiento, nuestros sentimientos y nuestras acciones posteriores. De esta manera, las agendas alienígenas siguen sin mucha interferencia, orquestándose como ellos quieren y evitando los palos en las ruedas a sus agendas, saboteando a individuos que tienen idea para deshacerla, realizando otros ramales en la línea del tiempo. De esta manera, mientras sigamos impulsos irracionales, mientras nos dejemos dominar por las pasiones o por el primer impulso, si somos programados, si tiene influencia, si va a tener influencia en la liberación de la humanidad o en el no cumplimiento de estas agendas, si sentimos este primer impulso de primera, seremos marionetas, los individuos de la raza humana implantados, de estos seres que mueven los hilos. La presión a actuar de este primer impulso pasional puede estar respaldado por una persuasión telepática simultaneada. Puede verse también magnificada por una sincronicidad artificial. Y hay personas que han sido programadas, que puede que ni siquiera hayan sido abducidas o contactadas en toda su vida, sino que estas personas preimplantadas son solamente víctimas de proximidad. Gente útil, ¿vale? Que simplemente son programados para que hagan o digan algo para que se genere esta secuencia de eventos, de sincronicidades artificiales que se produzcan en el momento correcto. Y también podría haber una persuasión telepática en el momento que está ocurriendo el evento, recibir una carga psíquica para que explote y te cabrees mucho. Bien, la gente dirá, tengo sueños raros, me ha pasado esto y yo alguna vez he saltado de manera inadecuada, he perdido amistades, familia, me he visto solo, no sé qué hacer. Las contramedidas son las siguientes. ¿Cómo puedo liberarme de la programación mental alienígena o MyLab? En primer lugar, hay que pedir protección o rezar antes de dormir. Ya sé que muchos me vais a decir que al pedir protección estoy contactando con otro ente, etcétera, etcétera. Evidentemente, pedir protección, lo he explicado en el canal, hay fuerzas positivas de conectado con una intención benévola, decir, solicito protección. Tu propio ser, solicito protección. Es pedírtelo a ti mismo, en realidad, a tu verdadero yo. Rezar, en el sentido de rezar o pedir protección en un sentido de que hay una fuerza, un campo positivo que nos protege, que es prohumano, ¿vale? Con el que está conectado tu verdadera alma, se le puede pedir protección. Protección durante el sueño. Pídelo con humildad y con tranquilidad. Esto puede que cierre algunos portillos o algunas puertas traseras metafísicas a estos seres. Aparte de rezar y pedir protección, ¿vale? Solicitar protección al campo positivo de la fuente o a la fuerza, si quieres verlo como un Jedi positivo. En segundo lugar, es posible que lo evites estando lúcido las 24 horas del día, 7 días a la semana. Yo lo digo muchísimas veces que es muy difícil ser el hijo del Buda 24/7. Es muy difícil, pero si eres una persona con estos problemas o se te está generando problemas en la actitud, debes utilizar la fuerza de voluntad para poner fin a abducciones y visitas antes de que se produzcan estando lúcido todo el tiempo. Es muy difícil para la gran mayoría de la gente, pero no imposible para todos los individuos. Por lo tanto, estar lúcido y evitar intoxicarse con alcohol y otras sustancias si eres una persona afectada por este tema es importante. En tercer lugar,
Para evitar ser reactivo en el peor momento, hay que hacer un balance de control de daños. Si una persona o tú te despiertas con cardenales o marcas en el cuerpo, sé escéptico. No han tenido por qué aducirme los alienígenas, eso es absurdo. Pero vamos a ser también escépticos para el otro sentido. Oye, a lo mejor he recibido algún ataque etérico o me han lanzado una ráfaga y se ha somatizado de esta manera. Si tienes marcas anómalas, si sientes que te has despertado con otra mentalidad o tienes una extraña compulsión irracional en el pecho, que también lo hacen mucho, una ansiedad, una presión, tenemos que estar alerta, vigilante y contraprogramarnos, reprogramar nuestro subconsciente con intenciones, oraciones y afirmaciones positivas. En este caso de soy una persona tranquila, todo está en calma, todo está bien, la vida se desarrolla según su curso, tienes que programarte. Normalmente si esto sí lo haces al tumbarte en la hora de la siesta, mejor, hazlo cuando puedas, en un momento al despertarte o al irte a dormir, Esto es la reprogramación del subconsciente, pero si estás demasiado alterado por la presión, hay veces que simplemente siendo fuerte, apretando los dientes y usando la fuerza de voluntad, se podría decir cancelo y anulo cualquier programación poshipnótica de la última hora o semana. Cancelado, se cancela. Y con fuerza PIN intenta imprimir hacia el subconsciente el comando de cancelación. Cuarto método para amainar la programación. Utilizar elementos disuasorios contra las abducciones si es que las sufre física o etérica. En el tema de la física, realmente estos seres no dejan nunca rastro, intentan no dejar ningún rastro físico ni metafísico. Razón por la cual un elemento disuasorio podría ser de poner un papel y decir deniego cualquier tipo de... O por ejemplo, hay quien considera que si pones una grabadora a grabar no va a ocurrir. Esto simplemente para evitar el riesgo de que se tome una foto automáticamente con una cámara de las que se activan por el movimiento. Por ejemplo, actuaciones que impliquen una voluntad, una especie de trampa que tú te imagines para evitar la abducción, de manera que si se produce se va a quedar una marca. Por ejemplo, echa un poquito de harina delante, como diciendo, si alguien entra, dejará una huella. Por ejemplo, una cosa así. Parece absurdo. Si tienen tanta tecnología, ¿cómo se van a paralizar por una cámara o por un cajón con harina o un papel? Bien, estos seres utilizan un reino metafísico, ¿vale? Operado por leyes cuánticas, donde se implica el libre albedrío. Estos seres son muy eficientes y tienen odio o evitan a toda costa el riesgo. A ellos les gusta que todo vaya sin riesgo y como una balsa de aceite, ¿de acuerdo? Y además, esta es la clave, existen seres no extraterrestres ni alienígenas, sino que van más allá, jerarquías muy superiores, algunos le llamarían angelicales, otros los ultraterrestres, de carácter superior que actuarían como moderadores de lo que ocurre en el planeta Tierra. De esta manera, hay un marco de reglas para operar incluso los alienígenas que interfieren. Y hay un marco de cosas que no tienen permitido hacer la fuerza de intervención o las inteligencias o fuerzas no humanas. Teniendo en cuenta esto, a pesar de estas limitaciones que tienen estos seres, este tipo de extraterrestres, alienígenas o inteligencias no humanas se pueden salir con la suya y se han salido en muchas ocasiones en términos de manipulación de la historia humana, manipulando líneas narrativas, líneas temporales de individuos clave en la línea del tiempo prohumana. Pueden alterar acontecimientos actuales de ciencia, tecnología, han suprimido de esta manera la energía libre, han influido en la geopolítica, las guerras que ocultan y también el curso de la divulgación. Ciertamente no sé qué pasa, pero es verdad que mi agenda de divulgación, yo no sé otras personas, no se terminan de cumplir conforme a lo que yo tenía previsto en la mente. Hay pequeñas variaciones y hay que ser muy fuerte para cumplir muchas veces tu propia agenda. También personas que están trabajando con energías libres ven qué pasa, que no llego, que no llega, algo está pasando, ¿no? Bien, así han manipulado, interfieren de esta manera. Imaginaros el tema de los líderes o personas
que sí están a un gran nivel en divulgación mundial, no en YouTube, sino en otros foros sobre ufología. Hay algunas personas que tienen perspectivas absolutamente irracionales sobre el fenómeno y lo publican abiertamente. ¿Podrían estas personas haber sido manipuladas para que divulguen desinformación de manera interesada? Para estas inteligencias no humanas, con estos mecanismos, esta manipulación mental y poder navegar por la corriente del tiempo, entrar y salir de la corriente del tiempo y manipular a escala no física y poder prever acontecimientos del futuro, tienen muy fácil eliminar cualquier tipo de material que pudiera demostrar la existencia de los alienígenas, simplemente insuflando miedo a personas con material probatorio suficiente, insuflándoles miedo o desánimo. Te van a tildar de loco, te puede pasar algo. O estos entes, o esta inteligencia no humana, y también los militares en la sombra o del shadow government, que son un complejo militar industrial con tecnología exótica, tienen habilidades como capacidad de visión remota, influencia remota o telepatía y capacidad de abducción. Pueden ver o asomarse a futuros probables, pueden ver los puntos de origen de estos futuros probables y luego aplicar acupuntura o presión en esos nodos de creación de ramales temporales que no les interesan. ¿Cómo hacen presión? Con programación mental de los sujetos implicados en la génesis de estas líneas temporales que no les sirvan. Y así sesgan estos puntos a favor del futuro deseado, sin competidores en futuros probables. Esta manipulación de la línea temporal es un esfuerzo constante y generalmente la gente no es consciente de ello, a menos que sea muy perceptiva o esté muy bien informada, o tenga una gran intuición de que este sueño no es normal, o esté muy bien informada a gran nivel de este tipo de sucesos. Yo he tratado en el canal la cuestión de la manipulación de la línea del tiempo, sueños raros, pitidos, sincronías, cambios de planes, y al final hay algo que se produce, una cosa que te pone en el disparadero emocional, ¡ah! Y si actúas con furia, te estás quitando puntos para el futuro, aunque tú lo veas muy justificado en ese momento. Está tratado en el canal y me remito a ese programa previo. Pondré al final de este vídeo un acceso directo para que pinchéis. La cuestión es que dice, bueno, estamos perdidos, ¿no? Estas inteligencias no humanas manipulan a la gente y encima durante el sueño y no podemos ni defendernos. ¡Qué cobarde! Es curioso también que se permita esa interferencia en la vida subconsciente, pero no de manera abierta. Quizás sean otro tipo de inteligencias no humanas, los límites del holograma, o que actúan así porque de esa forma cobarde no tienen ninguna oposición. Todo ocurrió como tenía que ocurrir aparentemente, fruto de las decisiones de los humanos, pero convenientemente manipuladas o tendenciosamente alteradas, ligeramente, para llegar el momento. ¿Qué podemos hacer ante todo esto? Esta es la catarsis de este vídeo, porque hay esperanza. La esperanza de salvación en toda esta manipulación es que las inteligencias no humanas, así como los militares del MILAB que abducen a personas, no son los únicos actores de este juego sobre el planeta Tierra. Existen inteligencias y fuerzas sobrehumanas, no humanas, que son por lo menos o cuanto menos iguales o incluso más poderosas que estas inteligencias invasivas que alteran, que no respetan el libre albedrío, que juegan a la italiana al límite. Y estas inteligencias positivas prohumanas ejercen una influencia de contrapeso. La forma de actuar también es sibilina y actúan sobre los seres humanos dando chispazos de ingenio o dando algún tipo de ayuda para que puedan ayudarse a sí mismos. Ayudan con información. Estas inteligencias no humanas sirven de contrapeso y ejercen una oposición para contrarrestar el fenómeno alienígena de este planeta, de esta humanidad que tanto está interfiriendo en la sombra y de los que vemos ecos, sombra, información, desinformación. Pero sin duda que estas fuerzas prohumanas existen sin duda. Por lo tanto, nuestro libre albedrío actual de las personas, de los seres humanos que estén participando en intentar tener un paradigma de vida prohumano y que no prosperen la agenda alienígena regresiva, que no respetan ni la esencia humana ni la libertad
y que le gusta un sistema totalitario, tecnológico, plutocrático, etcétera, etcétera, todo lo opresivo, no son los únicos. Y nuestro libre albedrío en este mundo, teniendo en cuenta que hay fuerzas positivas en juego que lo contrarrestan, no es hacer lo que queramos. El libre albedrío consistiría en elegir con qué poderes superiores o con qué mundos superiores alinearnos, más que tener libertad por nosotros mismos. No quiere decir que no puedas hacer lo que quieras con tu vida, no estoy diciendo que tengas que necesariamente alinearte con la agenda prohumana. El mero hecho de tener información y conciencia y de ser tú mismo y no dejarte doblegar por modas aberrantes o absurdas, estás cumpliendo con el propósito prohumano. Pero lo que quiero decir es que sí hay esperanza. Las modernas desinformaciones del Telegram y todo esto que tanto he criticado, que alientan el derrotismo, han explicado parte de esta agenda diciendo que no hay nada que hacer y que estamos poseídos por los dioses y que ya se acabó el juego. Pues no. Hay otras inteligencias prohumanas que contrarrestan los alienígenas que interfieren en los designios del ser humano dentro de una estrategia a la italiana. Por tanto, el libre albedrío de las personas conscientes de toda esta situación tiene libre albedrío, claro, pero consistiría más que aislarte de todo en elegir con qué fuerzas positivas te alineas, con las invasivas exógenas que tienden un poco a depauperar y empobrecer espiritualmente el ser humano, o aquellas jerarquías espirituales que buscan un paradigma de vida prohumano. Esa es la libertad. Hay que elegir bando. Y si no, la vida mediante catalizadores te pondrá en la tesitura de elegir alinearte con la verdad, con la espiritualidad, con el compartir o con el individualismo, el egoísmo, el miedo y la antihumanidad o la infrahumanidad. Yo lo tengo claro. ¿Y tú? Este fue el programa sobre la programación mental. Si vosotros tenéis problemas de este tipo o hay alguna información interesante que querráis compartir, compartirla en comentarios. Y sobre todo, si tenéis sospechas, ya sabéis que hay formas de decretar y oponerte a la programación mental, y el hecho de no ser interferido durante la noche ya genera líneas de tiempo y variantes que puede dar al traste con la agenda de las jerarquías extraterrestres o alienígenas regresivas. Y este canal sin duda está desde el principio alineado con fuerzas positivas prohumanas que tratan de dar información que creo que aprovecha, surgida de un nivel de alma y de la verdadera intención sana de ayudar. Nos vemos en futuros programas. No olvidéis suscribiros. Recordad que los miembros tienen acceso a vídeos exclusivos privados, porque divulgaciones alternativas que den un mensaje positivo de esperanza son no premiadas o castigadas por el algoritmo, como diciendo, chicos, aquí se viene a meter miedo y a estar dominado o poseído por la inteligencia artificial. ¿Qué haces hablando tú, que eres un humano? Todo lo que sea prohumano y positivo está siendo muy castigado. La única forma de mantener esta bolsa abierta es, por favor, que colaboráis. Ojalá no tuviera que decir esto, pero solamente vuestra colaboración mantener este tipo de divulgaciones positivas y prohumanas. Pero mucha información sobre el fenómeno alienígena flipante en la categoría o pestaña vídeos exclusivos solo para miembros. Y ahora sí me despido, Fran Parejo, su seguro servidor. Nos vemos más y mejor en futuros programas de Un Salto Cuántico. Chao, chao.